músculo, ¿cierto? Cuando ustedes hablan de corazón, hablan de un órgano hueco, pero básicamente músculo. Tiene tres capas, la más interna es el endocardio, la capa media es el miocardio y la capa externa es el epicardio, ¿no? Que decíamos que era lo mismo que el pericardio visceral, ¿ya? Y el componente más importante que tiene el corazón es el músculo, y esto sucede porque el corazón es una bomba, expulsa la sangre hasta la punta del dedo, ¿no? Para nutrir a nuestro organismo. Aparte de ello, tiene una parte que recibe sangre, es una sangre venosa, proveniente también de nuestras estructuras del cuerpo, ¿no? Por eso se dice que existen dos corazones, un corazón derecho y un corazón izquierdo. Estos dos corazones nunca se mezclan. Si se mezclan ya es patológico, ¿cierto? En el adulto esto no debe pasar. El corazón derecho es básicamente sangre venosa y el corazón izquierdo es sangre arterial. Corazón izquierdo ricamente oxigenada, corazón derecho pobremente oxigenada. Ambas estructuras no se comunican para nada, solo lo hacen en la etapa fetal, ¿cierto? Lo hacen a nivel del tabique interauricular a través de un agujero que se llama el agujero de Potal, lo hacen a través de un conducto arterioso, ya un ductus arterioso entre la aorta, entre el callado aórtico y el tronco pulmonar, ¿cierto? Y también lo hacen a través del tabique interventricular, ¿ya? Entonces, eso se llaman chants en etapa fetal. Porque saben ustedes que el niño no respira. El niño se nutre por a través del cordón umbilical de la madre, ¿cierto? Entonces la sangre tiene que mezclarse para oxigenar al niño, ¿ya? Pero cuando nace, estos agujeros se desaparecen y quedan dos corazones a cada lado, uno derecho y uno izquierdo. Eso no debe mezclarse nunca. Si eso sucede, las personas hay que operarlas, ¿ya? Para cerrar ese chance. Muy bien, el corazón dentro del mediastino, no, acuérdense que la gran cavidad torácica tiene tres cavidades, dos cavidades laterales, que son las cavidades pleurales, y una cavidad medial que se llama el medias. En este mediastino nosotros ubicamos al corazón, no envuelto sobre esta capa que ustedes están viendo acá, ¿no? Que es el saco pericardio, ¿ya? El saco pericardio. Ya hablamos del saco pericárdico con su capa fibrosa y su capa serosa, ¿no? Se ubica dentro de esta cavidad. Sujeta al mediastino a través de unos ligamentos que se unen al esternón, que se unen al diafragma, que se unen a la columna cervical, incluso a la glándula del timo, ¿cierto? Ya hemos hablado de eso. Entonces, el saco pericárdico acá se ubica el corazón. El corazón tiene la forma de un cono, ¿ya? Algunos dicen de una pirámide, pero invertida, de una base superior y un vértice inferior, ¿cierto? Siendo la base principalmente formada por las aurículas y los grandes vasos, y el vértice formada por el ventrículo izquierdo. Dentro del mediastino, el corazón no está recto, sino está en una orientación que va desde derecha a izquierda, ¿ya? Va de posterior hacia anterior y va de arriba hacia abajo, ¿ya? Esa es la orientación que tiene el corazón dentro del mediastino, derecha a izquierda, de arriba hacia abajo y de posterior anterior. Es decir, el corazón está echado, apoyado sobre su cara posterior inferior, sobre un músculo que se llama diafragma, ¿ya? Diafragma. ¿Alguien tiene papel? Voy a acostumbrar las pantallas táctiles. ¿Por qué les han puesto pesar? No los quieren. Ya, entonces esa es la orientación que tiene el corazón. No se olviden de esa orientación básica del corazón dentro del mediastino. ¿Ya? Entonces el corazón se ubica en forma oblicua y está echado sobre el tendón central del músculo diafragma, con su cara posterior inferior, ¿ya? Con su cara posterior inferior. El corazón va a variar de tamaño, va a variar de peso, ¿no? Depende de la edad y el tamaño de la persona. Y el corazón se ubica dentro de esa área, miren, esa zona cuadrilátera, ya esta zona cuadrilátera, casi la forma de un trapecio, se llama el área cardíaca. Y esta área cardíaca es muy importante que ustedes la conozcan, porque acá ustedes tienen que ubicar sus puntos de auscultación, casi coincide con el área cardíaca. Entonces el área cardíaca tiene un límite superior, que es este, un límite superior, que de dónde a dónde va,
va desde el segundo espacio intercostal derecho hasta el segundo espacio intercostal izquierdo, ¿ya? Pero en relación al esternón, ambos. El límite, si hay un límite superior, hay un límite inferior, ¿ya? Este límite inferior irá desde el cuarto espacio intercostal derecho hasta el quinto espacio intercostal izquierdo. Pero ojo acá, el derecho es en relación al esternón y el izquierdo es en relación a la línea medio clavicular. ¿Ya? Ese dato es importante. Luego tenemos un límite derecho que sería este. Ya es fácil de deducir, ¿no? Irá desde el segundo espacio al cuarto espacio en relación al esternón. Y si tengo un derecho es porque tengo un límite izquierdo, que irá desde el segundo espacio en relación al esternón derecho, a izquierdo, perdón, hasta el quinto espacio en relación a la línea medio. ¿Ya? Entonces, esa área se le conoce como el área cardíaca y es donde el corazón se encuentra, y esa área cardíaca es importante porque me permite ubicar a mí también los puntos de auscultación, ¿no? De la válvula pulmonar, de la aórtica, de la tricúspide y de la mitral, que son las principales. Muy bien. Luego tenemos las características generales del corazón. Acuérdense, pesa más o menos en promedio 275 gramos, una altura de 98 milímetros, una anchura de 105 y una circunferencia de 150, ¿no? Siendo en la mujer unos 5 a 10 milímetros en promedio, menor en todo. ¿Ya? Muy bien. Ahora hablemos de su configuración externa. Si ustedes cogen un corazón, empiezan a mirar por delante, arriba, abajo, a los costados, ustedes verán caras. ¿Ya? Van a ver caras. Como el corazón está echado, hay una cara que está mirando hacia adelante, ¿no? Esa cara viene a ser la cara anterior, o también le llaman anteroinferior, ¿ya? Esa cara anterior está en relación al esternón y está en relación a las costillas. Por eso que se llama cara externo-costal. En esta cara yo voy a ver las 4 cavidades del corazón, las 2 aurículas y los 2 ventrículos, ¿ya? Y si le doy vuelta al corazón o lo miro desde abajo, voy a ver una cara posterior o también posterior-inferior, ¿ya? Y esta cara posterior-inferior, yo les dije al inicio que está apoyada sobre un músculo que se llama diafragma. Por eso esta cara le llaman diafragmática. Es básicamente los ventrículos. Acá solo se ven los ventrículos. Y hay una cara que está mirando hacia el corazón izquierdo, perdón, hacia el pulmón izquierdo, debajo de la língula. Ustedes han visto el pulmón en su práctica, y debajo de la língula hay una gran impresión cardíaca, ¿cierto? Esa impresión cardíaca está dada por esta cara del corazón, que es la cara pulmonar, ¿ya? La cara izquierda o la cara pulmonar está en relación a la impresión cardíaca a nivel de la língula. Esto es lo clásico que se ha enseñado hace 50 años, ¿no? De las 3 caras, pero en la teoría incluye una cuarta cara, que es la cara derecha. Si ustedes les hablan de una cuarta cara y hablan de la cara derecha, están hablando de la cara auricular derecha, de la impresión cardíaca derecha. Ustedes han visto que en el pulmón también en el lado derecho hay la impresión cardíaca, ¿cierto? Esa impresión cardíaca lo deja la aurícula derecha. Entonces la cara derecha tendría que ser la aurícula derecha, ¿ya? Y la cara izquierda vendría a ser básicamente el ventrículo izquierdo. Es importante que conozcan las caras y qué estructuras yo las ubico ahí. Muy bien. El corazón deja bordes también, ¿cierto? Si las caras se unen, empiezan a formar bordes. En el pulmón, que habíamos un borde anterior, posterior, inferior, ¿cierto? Acá también encontramos bordes. Y tenemos el borde derecho, ¿ya? Que está en relación a la aurícula derecha. El borde izquierdo, que está en relación al ventrículo y la aurícula izquierda. Ya lo vamos a ver acá en sus diapositivas están. El borde superior, que está en relación a los grandes vasos. Y el borde inferior, que está en relación a los ventrículos derecho e izquierdo, ¿ya? Pero más del derecho. Entonces tiene 4 bordes, derecho, izquierdo, superior y inferior. Y tiene una base, que es lo que representa la parte superior, el cono invertido, y esta base básicamente las aurículas y los grandes vasos, ¿no? Y tiene al vértice, que ya sabemos quién es la punta del corazón, formada por el ventrículo izquierdo. Entonces todo eso vamos nosotros a hablar acerca de sus características que tiene el corazón en su configuración externa, ¿ya?
Empecemos con la primera cara que les mencionaba, la cara que mira al esternón y mira los cartílagos costales, más es a los cartílagos costales en realidad, ¿no? Y parte de los arcos costales, una pequeña cantidad. Es la cara externo-costal, o también llamada anterior. Eso ustedes si abren el corazón, es la cara que van a ver. Para empezar, esta cara es la que permite a mí ver las 4 cavidades del corazón. Es decir, me permite ver la aurícula derecha, en pequeña cantidad la aurícula izquierda, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Se me permite ver las 4. Si yo veo las 4 cavidades en la aurícula derecha, es porque también puedo ver la orejuela derecha y puedo ver la orejuela izquierda. ¿Ya? Acuérdense, pero más se ve el lado derecho del corazón en esta cara. Tanto la aurícula como el ventrículo. Incluso el ventrículo lo puedo ver más en esta cara, el ventrículo derecho, más que el izquierdo. Miren, el ventrículo derecho más que el izquierdo. ¿Ya? Primera característica es que me permite ver las 4 cavidades. ¿Qué más me permite ver? Me permite ver el cono arterioso. ¿Qué es el cono arterioso? Marca el inicio del origen del tronco pulmonar. Por dentro está en lo que es el infundíbulo. ¿Ya? El infundíbulo es dejado por este cono arterioso. ¿Ya? Y el infundíbulo viene a ser la zona lisa del ventrículo derecho. Porque los ventrículos y aurículas son rugosos por la presencia de los músculos papilares. Las aurículas por los músculos pequeños, los ventrículos por los músculos papilares, son rugosos, ¿cierto? Pero hay una zona lisa dentro del ventrículo derecho, que es la zona del infundíbulo, la zona del cono arterioso. Cuando yo encuentro una zona lisa es porque está iniciando el origen del tronco pulmonar. ¿Ya? Entonces también puedo ver el cono arterioso en esta y el origen del tronco pulmonar, como ustedes también ven. ¿Ya? Puedo verlo en esta cara. ¿Qué más? Entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo existe un surco que los separa, ¿cierto? Acuérdense que las aurículas están separadas entre ellas por un tabique, el tabique interauricular. Y está separada las aurículas de los ventrículos por un tabique también, el tabique aurículo-ventricular. Los tabiques en la parte interna se llaman tabiques, pero en la parte externa se llaman surcos, ¿no? Por eso ustedes llaman al tabique que deja la parte aurículo-ventricular, le llaman surco aurículo-ventricular, pero tiene otro nombre más conocido, que es el surco coronario, ¿cierto? El surco aurículo-ventricular también se llama surco coronario. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos a las arterias coronarias, ¿ya? Al igual también entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo existe un tabique que lo separamos, que es el tabique interventricular, pero es por dentro, pero por fuera deja un surco. Y ese surco se llama, si yo lo miro desde adelante, será el surco interventricular anterior. Inter, porque se enteramos. En este surco interventricular anterior yo encuentro 2 vasos importantes. ¿Quiénes son? Y acá están viendo ustedes, ¿no? Voy a encontrar yo la arteria y voy a encontrar una vena. ¿Quién es la arteria? La arteria descendente anterior. ¿Y quién es la vena? Cardíaca magna. ¿Ya? La descendente anterior es rama terminal de la arteria coronaria izquierda. Descendente anterior, interventricular anterior, como quieran llamarlo. ¿Ya? Es una rama terminal de la coronaria izquierda. Y la vena cardíaca magna, acuérdense que las venas se originan, pues, ¿no? Acá está originándose la vena cardíaca magna o vena cardíaca mayor, que recoge sangre de toda esta zona de acá y desemboca en el seno coronario. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en esta cara esternocostal vemos estas características. Luego tendremos la cara pulmonar izquierda. Es fácil, ¿no? Acá no hay mucho que decir. Ya les decía que la cara pulmonar o cara izquierda es la cara que está impactada sobre el pulmón izquierdo, ¿no? Sobre una estructura debajo de la língula, que es la impresión cardíaca izquierda. ¿Y quién lo daba? El ventrículo izquierdo, ¿ya? Todo lo que es el ventrículo izquierdo. Entonces, cara pulmonar o cara izquierda del corazón está representado por el ventrículo izquierdo. Solo puedo ver el ventrículo izquierdo, ¿ya? Y esta deja una gran huella en el pulmón izquierdo, que nosotros le llamamos área cardíaca del corazón en el pulmón izquierdo, ¿no?
Y la otra cara es la que se apoya sobre el diafragma, sobre el tendón central del diafragma, y esta cara se llama la cara diafragmática. Como el corazón está echado, por eso le llaman posterior, ¿ya? Es una cara posterior y como está abajo le llaman posterior inferior. Entonces ustedes pueden encontrar en los libros como cara posterior inferior o simplemente como cara diafragmática. 3 nombres le pueden poner a esta cara. La cara diafragmática solo está formada por los ventrículos. Entonces viene la primera pregunta. ¿Cuál de los ventrículos se observa más? Acuérdense que la cara anterior o anteriores o externo costal era el ventrículo derecho. Acá, ¿quién es? Izquierdo. El izquierdo. Y ahora lo que puedo más ver acá es el ventrículo izquierdo y menos el ventrículo derecho. Ambos ventrículos, igual que la cara anterior, están separadas también por un surco. También presentan su surco, ¿cierto? El surco interventricular posterior, porque estamos en la parte posterior. Este surco interventricular posterior, al igual que el anterior, también tiene una arteria y también tiene una vena. Lo mismo. ¿Cómo se llama la arteria en este surco? Si adelante era el descendente anterior, ¿cómo se llamará acá? Descendente posterior. O también le pueden llamar interventricular posterior. Ahora, ¿rama de quién es? Coronaria derecha. La anterior es de la coronaria izquierda y la posterior es de la coronaria derecha. ¿Y quién es la vena? La anterior era la vena cardíaca mayor o vena cardíaca magna. Ahí sí no se confundan, acá no es la menor. Se llama vena cardíaca media. ¿Ya? Vena cardíaca media. Debería ser menor, ¿no? Para tener una secuencia, pero no. Se llama vena cardíaca media. En la anterior es la vena cardíaca mayor o magna y acá es la vena cardíaca media. Muy bien, entonces esta cara lo que puedo ver son los ventrículos más el ventrículo izquierdo del derecho y el surco interventricular posterior con esos 2 vasos sanguíneos. ¿Ya? Entonces ya vemos las 3 caras del pulmón y seguiríamos con los bordes. Muy bien, primero tenemos el borde derecho. Si hay un borde derecho, hay un borde izquierdo. Si hay un borde inferior, es porque hay un borde superior. ¿Ya? Empecemos con el borde derecho. Si me hablan de borde derecho es porque me hablan de la aurícula derecha o me hablan del corazón derecho, ¿no? Por eso es derecho. Entonces tenemos acá el borde derecho vendría a ser este, ¿ya? Vendría a ser ese, que básicamente es la aurícula derecha. ¿Y de dónde a dónde va? Va desde la vena cava superior hasta la vena cava inferior. ¿Ya? Ese es el borde derecho. Luego tenemos el borde inferior, que incluye los ventrículos. ¿No? Va de derecha a izquierda, es decir, va del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo, pero más toma ventrículo derecho. ¿Ya? Porque el borde inferior está en la parte baja, ¿no? Entonces el ventrículo derecho es casi horizontal, como ven ahí, va del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo, pero más toma ventrículo derecho que izquierdo. Ese es el borde inferior. Entonces luego nos falta ver el borde izquierdo y el borde superior. El borde izquierdo tendría que estar en relación al corazón izquierdo, pues, ¿no? Entonces acá tendríamos el borde izquierdo, ¿ya? Que también es medio horizontal, hacia abajo, ¿ya? Y se extiende casi todo el ventrículo izquierdo, miren. Rodea casi todo el ventrículo izquierdo, pero llega hasta la aurícula. Por eso se dice que toma una pequeña parte de la aurícula, ¿ya? Entonces el borde izquierdo incluye a una pequeña porción de la aurícula y el resto es el ventrículo izquierdo. ¿Ya? Y el borde superior vendría a ser este borde que rodea los grandes vasos, ¿ya? Y va entre las aurículas, el borde superior. Pues el borde superior sería eso. ¿A quién incluiría? Primero a la vena cava superior. Después de la vena cava superior, ¿quién sigue? La aorta ascendente. Después el tronco pulmonar. Y finalmente la aurícula izquierda. Bueno, acá empezaría con la aurícula derecha, ¿no? Entonces el borde superior incluye a la aurícula derecha, a la vena cava superior, a la aorta ascendente, al tronco pulmonar y a la aurícula izquierda. Todo eso viene a ser el borde superior. Miren el orden de importancia, cómo es que se ven los vasos en el borde superior. Esto explica
¿Por qué ustedes cuando se ponen el estetoscopio al derecho auscultan el foco aórtico? Porque ustedes dirán, pero si la aorta nace del corazón izquierdo, ¿por qué yo la ausculto en la derecha? Tiene sentido, ¿no? Uno pensar, ¿por qué pasa eso? Es por esto, pues. Porque primero nace la vena cava superior. Si vamos de derecha a izquierda, primero aquí lo encuentro, a la vena cava superior. Sigo de la vena cava superior, aquí encuentro a la aorta. O sea, primero lo encuentro a la aorta, a pesar que nace del corazón izquierdo, o la orientación que viene así, ¿no? Y luego se va para atrás. En cambio, el derecho va así. Luego sigue el tronco pulmonar. Entonces, el tronco pulmonar está más a la izquierda que la aorta. Esa es la razón por la cual ustedes auscultan en el lado derecho el foco aórtico y en el lado izquierdo el foco pulmonar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahí tenemos los bordes que forman lo que es el corazón. ¿Ya? Borde superior, borde inferior, borde derecho y borde izquierdo. Faltaría ver la base y faltaría ver el vértice. El vértice del corazón, ¿en qué espacio lo encuentro? Lo encuentro en el quinto espacio intercostal izquierdo, a nivel de la línea medio clavicular. ¿Ya? A nivel de la línea medio clavicular. La punta del corazón o ápex o vértice corresponde al ventrículo izquierdo. Acá es donde nosotros encontramos el máximo latido cardíaco. Incluso en personas delgadas se puede ver el latido. ¿Ya? O ustedes se puede ver o se puede palpar, incluso no ponen la mano y se siente el latido del corazón. Entonces, el ápex o punta o vértice del corazón corresponde al ventrículo izquierdo, ¿no? Este se ubica a nivel del quinto espacio intercostal izquierdo, a nivel de la línea medio clavicular, ¿no? Más o menos a unos 9 centímetros del plano medio. Y la base del corazón, les decía, la base del corazón es la parte alta, ¿no? Es la parte superior del corazón. Por eso a esta parte le llaman la parte póstero superior. ¿Ya? La base del corazón, también en algunos libros ustedes lo van a encontrar como la zona póstero superior del corazón. Y el ápex en la parte antero inferior. ¿Ya? Si ustedes quieren hacerlo desde el punto de vista topográfico, dirán, el vértice se ubica en la parte antero inferior. Y la base se ubica en la parte póstero superior. ¿Ya? Pues ese lado. Entonces la base está representada en la parte póstero superior por las aurículas. ¿Ya? Por las aurículas. Tanto la aurícula derecha y la aurícula izquierda. ¿Y qué llegan a las aurículas? Venas. Por lo tanto, la base se encuentra las aurículas y la desembocadura de las venas. En la aurícula derecha, hacia arriba, la vena cava superior. Y hacia abajo, la vena cava inferior. En la aurícula izquierda, las 4 venas pulmonares. ¿Ya? Las 4 venas pulmonares. Muy bien. Acuérdense que las venas pulmonares siempre ustedes lo van a ver de rojo. ¿Por qué? Porque las venas pulmonares es la excepción a la regla general del organismo, ¿cierto? Porque cuando a mí me hablan de venas, me hablan de sangre venosa, ¿no? Si yo veo mi vena por acá, digo sangre venosa, ¿cierto? Sangre azul, sangre oscura. Más de CO2 que de oxígeno. Pero acá es al revés. Acá las venas pulmonares contienen más oxígeno que CO2. Por eso que las venas pulmonares la pintan de rojo en los libros, ¿ya? En cambio, en la zona derecha, son de azul, ¿no? Ahí tienen a la arteria pulmonar. ¿La arteria pulmonar de qué color está pintada en los libros? De azul. A pesar que es una arteria, ustedes saben que las arterias llevan sangre oxigenada, pero la arteria pulmonar no lleva sangre oxigenada, lleva sangre desoxigenada, ¿no? Rica en CO2 o venosa. Y eso lo lleva el pulmón para el intercambio gaseoso. Entonces, tenemos que la base del corazón está formada por las 2 aurículas, derecha e izquierda, pero más que van a observar ustedes, a la aurícula izquierda, ¿ya? Y la desembocadura de sus venas. El lado derecho, vena cava superior, vena cava inferior, y el lado izquierdo, las 4 venas pulmonares. ¿Ya? Muy bien. El corazón, en su parte externa, permite ver su irrigación nutricional. ¿Ya? Porque eso de venas pulmonares
¿no? Vena cava superior, inferior, arteria aorta, arteria pulmonar, todo es irrigación funcional. Eso no nutre, ¿cierto? Es funcional. Así como el pulmón tenía su irrigación funcional y nutricional, el corazón también lo hace. ¿Ya? Entonces, la irrigación nutricional por el corazón necesita vivir, ¿no? ¿Está dado por quién? Por las arterias coronarias. ¿Ya? Por las arterias coronarias. Las arterias coronarias son dos, ¿no? La arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. Primera característica de esas arterias, ¿dónde se originan? En la aorta. ¿Ya? La primera rama de la aorta, ¿quién es? La arteria coronaria. ¿Ya? La primera rama que da la aorta es la arteria coronaria. Cuando hablo de aorta, hablo de toda la aorta. ¿Quién forma toda la aorta? Aorta ascendente, callado aórtico, aorta descendente. Y la aorta descendente incluye la aorta torácica y la aorta abdominal, ¿cierto? Todo eso se llama aorta. Entonces ustedes les preguntan, ¿quién es la primera rama de toda esa aorta? Son las coronarias. Esas arterias coronarias nacen inmediatamente sobre las válvulas semilunares aórticas. Acuérdense que la válvula semilunar aórtica separa al ventrículo izquierdo de la aorta, ¿cierto? Se abre para el paso de la sangre y se cierra para evitar el regreso de la sangre. Me produce el segundo ruido cardíaco, ¿ya? Entonces ahí nacen. Inmediatamente pasado esas válvulas, nacen unos senos, unas dilataciones de la arteria que se llaman los senos de Valsalva, ¿ya? Pues nacen acá unos senos, que son los senos de Valsalva. ¿El corazón se nutre en diástole o en sístole? En diástole. ¿El ojo en qué se nutre? ¿En sístole o en diástole? En sístole. ¿Cierto? ¿El cerebro en qué se nutre? En sístole. ¿El hígado? En sístole. Todo el organismo se nutre en sístole. Cuando se contrae el corazón, la sangre llega a tu hígado, a tu riñón, a tu cerebro, ¿cierto? Pero acá no, es al revés. ¿Y por qué sucede eso? Porque tiene lógica. Cuando el corazón se contrae, la sangre sale a toda velocidad. ¿Ustedes creen que va a tener tiempo de irse a las coronarias? No, va a irse. Es como ustedes tienen un tubo, ¿no? Tiene un gran calibre y tiene un pequeño calibre. ¿A dónde va a ir el flujo? Más rápido, al gran calibre. Entonces, bien difícil que se irrigue en sístole. Pero ¿qué pasa por la gravedad? La sangre quiere regresar de la aorta. ¿A dónde quiere regresar? Al corazón. Pero no lo deja, no pasa eso. ¿Por qué no pasa eso? Porque las válvulas auriculoventriculares inmediatamente se cierran. Y eso produce el segundo ruido cardíaco, ¿cierto? No deben dejar pasar ni siquiera una gota de sangre cuando uno está sano. Cuando uno está enfermo, sí deja pasar sangre y produce los famosos soplos cardíacos, ¿no? Y eso viene a ser una insuficiencia valvular, ¿ya? Entonces, al momento de que la sangre quiere regresar, genera una presión en esta zona y la sangre va a las coronas. Ahí tiene sentido, ¿no? Entonces, la sangre regresa, inmediatamente quiere desviarse a donde pueda, ¿cierto? ¿Y quién lo tiene a mano? A las arterias coronarias. Entonces, con gran presión se van las arterias coronarias. Porque la válvula no puede pasar, pero la válvula está cerrada, ¿ya? Por eso se dice que el corazón se irriga en diástole. Muy bien. Las arterias coronarias van a ubicarlo ¿dónde? Ustedes lo van a ubicar dentro de este surco, que se llama surco coronario. Pero el surco coronario, les decía quién era. Era el surco dejado por el tabique que separa las aurículas de los ventrículos, ¿ya? Otra característica o diferencia entre las arterias es que la arteria coronaria es corta, miren. Es corta. En cambio, la arteria coronaria derecha es larga, rodea casi todo el corazón, ¿ya? La arteria coronaria izquierda se ubica exactamente en el surco coronario. En cambio, la coronaria derecha inicia en el surco coronario y luego abandona un poco el surco coronario. ¿Ya? Lo abandona. Muy bien. Entonces empecemos con la arteria coronaria izquierda. La arteria coronaria izquierda tiene dos ramas principales. En su trayecto corto se divide rápidamente. Una arteria hacia adelante, que es la que va en el surco interventricular anterior, que ya lo vimos. ¿Cómo se llama? La arteria descendente anterior, también llamada arteria interventricular anterior, acompañada de su vena cardíaca magna. Y la otra es la que sí rodea el surco coronario en su máxima extensión, que incluso va hacia la parte posterior, que vendría a ser la arteria circunfleja.
¿Ya? En esta arteria circunfleja es donde nacen más ramas, ¿cierto? Ramas para el ventrículo izquierdo, ramas para la aurícula izquierda, ramas, una de las más conocidas es la rama marginal izquierda, o también llamada rama obtusa. ¿Ya? Rama obtusa. Y la coronaria derecha, esta sí sigue un tramo corto al surco coronario, luego desciende hacia su parte inferior y se dirige hacia la parte posterior del corazón. Y en la parte posterior del corazón recién da una rama terminal. ¿Cómo se llama su rama terminal de la coronaria derecha? Arteria descendente posterior o interventricular posterior. Y en su camino da ramas para la aurícula, sobre todo para el nódulo. ¿Qué nódulo? Sinusal. ¿Ya? Acuérdense que el sistema eléctrico del corazón se ubica en qué lado del corazón? Derecho. El nódulo sinusal se encuentra justo debajo de la desembocadura de la vena cava superior. El nódulo del Clayton Flax, ¿cierto? Y el otro nódulo, el secundario, es el que se ubica en el surco aurículo, o en el tabique sería, ¿no? Porque si estamos hablando de la parte interna, hablamos de tabiques. Si hablamos de la parte externa, hablamos de surcos. Entonces, se ubica en el tabique aurículo ventricular. Este nódulo también se llama nódulo de Auerbach-Tabar, ¿cierto? Por lo tanto, da también una rama hacia ese nódulo, ¿ya? Por eso que ustedes lo dividen a la arteria coronaria derecha en ramas auriculares y ramas ventriculares. Da arterias para la cara, para los ventrículos, tanto en cara anterior y posterior, y en el borde derecho dará una arteria, ¿no?, que se llama la arteria marginal derecha, o también se llama arteria aguda, ¿ya? Entonces la arteria marginal izquierda, o también llamada obtusa, es rama de la circunfleja, en este caso rama de la coronaria izquierda. Y la arteria marginal derecha, también llamada aguda, es rama de la coronaria derecha. ¿Ven eso? Si les dicen marginal derecha izquierda es fácil darse cuenta, ¿no? Pero si les dicen arteria obtusa o arteria aguda, ahí se los pueden confundir, ¿ya? Si me dicen obtusa, es de la coronaria derecha, específicamente de la circunfleja, ¿ya? Si me dicen aguda, se refieren a la coronaria derecha, ¿ya? Se olviden eso. Ya si me dicen rama auricular, rama del nodo sinusal o rama del aurículo ventricular, pues me doy cuenta que es la derecha, porque el lado derecho están los sistema nodal, ¿no? Muy bien, entonces la coronaria izquierda, ahí tiene ramas para el ventrículo izquierdo, básicamente van al ventrículo izquierdo, ¿no? Su arteria circunfleja, que dan también ramas auriculares y ventriculares. Ahí está la rama marginal izquierda obtusa. La rama derecha tiene muchas más ramas, tanto auriculares como ventriculares. Les decía que las principales son las que van al nodo sinusal y al nodo aurículo ventricular, ¿ya? Y su rama terminal es la descendente posterior. Su rama terminal es la arteria descendente posterior, o también llamada interventricular posterior. Son otras imágenes, otras tomas, cuando ustedes vean las ramas que tiene ahí. Ya, ahí está el surco interventricular posterior, y ahí ustedes están viendo, esta es la coronaria derecha que está viniendo por el surco coronario, un poco más inferior al surco coronario, como verán, ¿no? Y desciende en el surco posterior, terminando ahí, y esta es la arteria descendente posterior o interventricular posterior, porque acá estoy en la cara posterior inferior del corazón, ¿ya? Y va acompañada de una vena. ¿Qué vena la acompaña? ¿No? Esta es la arteria coronaria derecha, solo que está viniendo desde la parte anterior. Viene por acá, llega al surco y en el surco termina con la arteria descendente posterior. Pero esta arteria coronaria derecha va acompañada de una vena. ¿Cómo se llama esa vena? ¿Cardíaca? No, la cardíaca media es esta vena. La cardíaca media acompaña a la interventricular posterior, ¿ya? Y la cardíaca mayor acompañaba a la interventricular anterior. ¿Cómo se llama esta? La vena cardíaca menor. Porque si hay una mayor tendría que haber una menor, ¿no? Entonces esta es la vena cardíaca menor. Acuérdense, la vena cardíaca menor acompaña a la arteria coronaria derecha, ¿ya? Entonces, haciendo una analogía, vena cardíaca mayor, ¿a quién acompaña? A la arteria interventricular anterior. Vena cardíaca media, ¿a quién acompaña? A la arteria interventricular posterior. La vena cardíaca menor, ¿a quién acompaña? Coronaria derecha.
Entonces ahí empieza el drenaje venoso a este seno que está acá, que se llama el seno coronario. Entonces ya aprendieron tres afluentes, ¿no? Porque el seno coronario es el que drena la sangre del corazón. Pues el corazón, al tener una irrigación nutricional, tiene que también producir desechos, pues, ¿no? Y tiene que eliminarlos. ¿Quién se encarga de eliminar eso? Las venas, ¿no? Las venas. ¿Y cómo se llama el sistema venoso del corazón? Tiene un nombre. Se llama sistema coronario o seno, el gran seno coronario, que ustedes lo van a ubicar en el surco aurículo-ventricular posterior. Ya, ahí está. En el surco aurículo-ventricular posterior encuentro el seno coronario. Muy bien. El seno coronario tiene afluentes, ya lo vimos viendo, ¿no? La vena que acompaña a la arteria interventricular anterior es la vena cardíaca magna. Y esa la va a acompañar a quién? Y viene por acá, ¿no? Viene por el surco coronario izquierdo. Esa de ahí. Vendría a ser la vena coronaria magna. La vena cardíaca magna. La vena cardíaca media, que vendría a ser esta de acá, es la que se ubica pues en el surco interventricular posterior. Y la vena cardíaca menor, que es la que acompaña a la arteria coronaria derecha. Aparte de, tiene una gran vena en el ventrículo izquierdo, que es esta de acá, por eso le llaman la vena posterior del ventrículo izquierdo. Y hay una vena que viene de la aurícula, que viene por acá, que es la vena oblicua del arco izquierdo, que es llamada vena de Marshall. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los 5 afluentes más importantes que tiene el seno coronario. Pregunta, ¿dónde desemboca el seno coronario? ¿Dónde desemboca? ¿Alguien sabe? ¿Dónde desemboca el seno coronario? ¿A dónde va la sangre venosa en el corazón? ¿A dónde va? Porque esa sangre venosa tiene que llevarlo oxigenado otra vez, pues, ¿no? Por lo tanto, ¿dónde desemboca el seno coronario? En la aurícula derecha, que desembocan todos. En la aurícula derecha desemboca la vena cava superior y la vena cava inferior. Y también desemboca el seno coronario. ¿Ya? ¿La vena cava superior tiene válvula o no? Ustedes sabían que las venas tienen válvulas, ¿cierto? Su recorrido. ¿Por qué tienen válvulas? Para evitar el retorno venoso, ¿no? Si una válvula falla en las piernas, ¿qué producen? A las mujeres que varices. ¿Por qué no sucede en mujeres? No se sabe, debe ser por la genética o no sé, no sé en mujeres. Entonces, cuando ustedes tienen un problema de válvulas en las piernas, se producen las famosas varices. ¿Ya? Para que la sangre regrese al corazón necesita ¿qué? Gravedad, y necesita contracción muscular. Por eso cuando ustedes tienen insuficiencia vascular por varices les dicen levanta las piernas o no. Les dicen utiliza medidas compresivas y le dicen hacer ejercicio. ¿Ya? Porque la sangre baja por contracción muscular y baja por gravedad. No hay nadie que empuje la sangre venosa, solo lo hacen esos mecanismos. ¿Ya? Entonces, si yo tengo problemas, si eso sucede, cuando la sangre asciende del dedo del pie hacia el corazón, está en contra de la gravedad. Cada vez que se contrae mi músculo, la sangre regresa. Pero si no hay válvulas, la sangre volvería a mí, ¿cierto? Si hay una válvula que está mal, la sangre va a regresar y produce la dilatación de las venas. Eso se llama varices. Y si la presión aumenta, pues se extravasa, ¿no? El agua que tiene la sangre y se producen los edemas. Por eso la paciente que tiene varices, las piernas se les hinchan. ¿Ya? Entonces, la vena cava inferior es la que recoge toda la sangre del miembro inferior. Por lo tanto, necesita una válvula. ¿Cómo se llama la válvula de la vena cava inferior? Obstáculo, ¿cierto? ¿Y la vena cava superior necesitará válvulas? No, pues porque está a favor de la gravedad. Entonces no tiene válvula. Todo cae por gravedad, fácil. Por eso ustedes no van a ver una hinchazón, pues, en la cara, varices en el cuello, no van a ver, ¿no? Solo se ven insuficiencias cardíacas, es otra cosa. ¿Ya? Muy bien. ¿Y la válvula del Temesio tiene válvula o no? Ya vimos que la vena cava inferior sí tenía, la superior no, y el seno coronario, ¿tiene o no tiene? Sí tiene, ¿no? ¿Cómo se llama su válvula? El Temesio. ¿Ya? Muy bien. El drenaje linfático del corazón va hacia los ganglios que se ubican a nivel de la tráquea y bronquios. ¿Ya? Ahí van a ir, a nivel
del árbol tráqueo-bronquial. ¿Ya? Tráqueo-bronquial. Ahí va a ir su drenaje linfático. Su inervación. Miren, el corazón tiene dos inervaciones. Una inervación, bueno, tres, ¿no? Primero tiene su inervación autónoma de ellos mismos. No autónoma, sino su inervación, ¿cómo se llama esto? Su sistema nodal. ¿No? El corazón tiene su propio sistema nodal, su propio sistema eléctrico, que está dado por el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular, ¿cierto? Todo es un nodo sinusal. ¿Ya? Tiene su propio sistema, que se contrae en forma rítmica y eso le da al corazón la famoso ritmo sinusal. Todos nosotros tenemos un ritmo sinusal, ¿no? ¿En cuánto va? ¿En cuánto es el valor? Entre 60 y 90. Menor de 60 ya se llama bradicardia y mayor de 90 se llama taquicardia. Ahorita creo que el último consenso de cardiología parece que ya lo aumentaba a 100 los latidos cardíacos. Averigüe. Fisiología, pregúntele a su docente. ¿En 110? 110. Vamos a ver, claro, hay un congreso internacional de cardiología, no recuerdo cómo se llama, ha aumentado la frecuencia cardíaca. ¿Ya? ¿Quién tiene más frecuencia cardíaca, el sedentario o el deportista? ¿Quién tiene más alta la frecuencia? El sedentario. Cuando ustedes escuchan a un futbolista, sus latidos cardíacos es 60, 58, 60. Si le escuchan a un sedentario, 100, 110. ¿Quién se va a morir más rápido? El sedentario. Muy bien. Entonces ha aumentado ahora, ¿no? Ya en el 60-90 es lo que manejábamos por años, pero eso ha cambiado. ¿Ya? El último consenso que yo vi era hasta 100, pero no sé, si aumentaba a 110 hay que ver eso. ¿Ya? Ese ritmo que ustedes pueden llevar se llama ritmo sinusal. Cualquier alteración del ritmo sinusal se conoce con el nombre de arritmia. ¿Ya? Arritmia cardíaca. Pues ese sistema de inervación es el sistema nodal, es propio del corazón. Si eso falla, la persona se muere. Muy bien. Luego tenemos la inervación sensitiva, o sea, ¿por qué ustedes sienten al corazón? Les dije ya en la inervación del saco pericárdico. ¿Qué nervio me da la inervación sensitiva? Por lo que yo siento en el corazón. ¿Qué nervio es? El frénico. ¿Ya? El nervio frénico me da inervación sensitiva al saco pericárdico. El saco pericárdico está formado por una capa que envuelve el corazón. ¿Cómo se llama? Pericardio visceral, ¿no? Es el epicardio. Entonces, el nervio frénico sí llega a inervar el corazón en forma sensitiva. Y la otra inervación es la inervación autónoma. El sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Si es el sistema nervioso simpático, serán plexos, ¿no? Serán plexos. ¿De dónde deriva el sistema nervioso simpático? De la columna tóraco-lumbar. ¿Ya? Desde T1 a L2. Ustedes acuérdense de la médula espinal hasta posterior, hasta anterior. Y sobre la columna tóraco-lumbar hay unas astas laterales. De esas astas laterales salen los nervios autónomos simpáticos. Desde T1 a L2. Pero ustedes acá leen plexo cervical. Lo que pasa, cervical no hay, pues, ¿no? O sea, no hay astas laterales en la columna cervical. Lo que pasa es que cuando el nervio sale, asciende y forma plexos torácicos, ¿no? Y luego sigue ascendiendo y forma tres plexos cervicales, superior, medio e inferior. Pero es propio del mismo sistema tóraco-lumbar. Sino que como ya asciende y se ubica a nivel del cuello, le llaman cervical. Pero no crean que proviene de la columna cervical. Sigue viniendo de la columna torácica, de la médula espinal torácica. Muy bien, entonces esos ganglios forman plexos. Y ese plexo se llama el plexo cardíaco porque va al corazón. Eso le da la inervación simpática. ¿Y qué hace el sistema simpático del corazón? Aumenta la frecuencia cardíaca. Eso se llama taquicardia. Y la otra inervación es la inervación parasimpática. ¿Quién lo da? La inervación parasimpática. ¿Ah? ¿Quién lo da? El nervio más largo del organismo. ¿Cómo se llama? El nervio vago. Por eso que al nervio vago ustedes le llaman el nervio cardio-neumoentérico. Porque va al corazón, va al pulmón y va al intestino. ¿Ya? El nervio vago. ¿Qué hace el sistema parasimpático en el corazón? Bradicardia.
Entonces, esa inervación autónoma es accesoria. Eso simplemente ayuda a aumentar o bajar la frecuencia cardíaca, según la necesidad, ¿no? No cambia el ritmo sinusal, por si acaso, sigue siendo el ritmo sinusal. Solo aumenta la frecuencia o baja la frecuencia. Este es el área cardíaca que ya lo vimos, y les decía que lo recuerden para ver los focos de auscultación. ¿Cuántos focos de auscultación hacemos cuando examinamos un paciente? 4. ¿Ya? Pero existen 5. Pero lo que nosotros usamos comúnmente al momento de examinar son 4. El primer foco a auscultar es el que está al lado derecho del esternón, que vendría a ser este. ¿Quién es? Aorta. Ya les expliqué por qué es la aorta. ¿Cuál es el origen en su borde superior? Primero era vena cava superior, luego la aorta, luego el tronco pulmonar. Por esta razón está a la derecha, ¿no? Entonces el foco, aorta. ¿Dónde se ubica? Segundo espacio intercostal derecho. Línea paresternal. El otro es el izquierdo, que es el pulmonar, arteria pulmonar. También segundo espacio intercostal izquierdo, línea paresternal. Luego viene un foco accesorio a nivel del tercer espacio intercostal izquierdo, es el accesorio, línea paresternal, y luego viene el foco mitral, que se ubica a nivel del cuarto espacio paresternal izquierdo. Y finalmente viene el foco tricuspidio acá. Foco tricuspidio. Y acá el foco mitral, que se ubica a nivel del quinto espacio. ¿Ya? Pero ya línea medio clavicular. Los 4 de acá se ubican a nivel de la línea paresternal, por si acaso. El único que se ubica a nivel de la línea medio clavicular es el foco mitral. Entonces, cuando ustedes juntan, hacen esto, ¿no? Aórtico, pulmonar, mitral y tricuspidio. ¿Ya? Muy bien. El primer ruido cardíaco lo produce el cierre de las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Foco mitral y foco tricuspidio y foco. Entonces, si yo quiero escuchar el primer ruido más intenso, me voy de frente al foco. Si yo quiero escuchar el segundo ruido, me voy al foco aórtico pulmonar. ¿Ya? Muy bien. Listo. Entonces, ahí hemos terminado la parte de configuración externa y la parte de irrigación. ¿Ya?